Bienvenido. Esta sección del podcast de Informe Chile se llama En Pauta y acá comentamos la realidad política del país. Escúchalo y te pedimos compartirlo, comentarlo y darle like para fomentar la buena conversación. Hola, bienvenidos. Estamos en el cuarto capítulo desde Valparaíso y como siempre estoy con Cristian Jorge. Bienvenido, Cristian. Estás ahí desde algún lugar del mundo. Sí, por aquí estamos, Felipe, desde Berlín. Un gusto estar nuevamente contigo ya en este cuarto capítulo. Un gusto estar en Informe Chile. Así que vamos con todo. Ha sido una semana muy interesante, con muchos datos reveladores y muchas cosas que han ocurrido que podemos comentar. Hay que reconocer que estamos como en la resistencia porque siempre estos periodos son como de mucha espera ansiosa. Después cuando llegan las elecciones estamos como todos ahí atentos a lo que va pasando y una especie de adrenalina por inhelante. Estamos como en una incertidumbre, pero a la vez con una conversación que anticipa un poco, una conversación en términos de encuesta, de actualidad, que anticipa un poco los resultados. Yo no sé si en otra elección habíamos estado tan seguros de lo que iba a pasar. Sí, bueno, la verdad es que lamentablemente termina un poco recordando lo que ocurrió precisamente en el año 2013, cuando Michelle Bachelet en la segunda vuelta le gana a Evelyn Matei por una diferencia sustancial, sacó más de 60 puntos. em, y esa diferencia todo el mundo sabía que iba a existir, es decir, Evelyn Matei toma una candidatura después de el fracaso de Lawrence Goldberg, el fracaso del retiro de Pablo Longueira, y le toca asumir de emergencia, de ultra emergencia, una candidatura de Evelyn Matei. Entonces, finalmente, lamentablemente termina recordando un poco a eso, pero yo no daría todo por perdido. Yo creo que finalmente en política 2 semanas, que es lo que queda, 2 semanas y media, es un montón de tiempo y son muchas cosas las que pueden ocurrir, muchos factores los que todavía pueden incidir. Así que aun cuando los números se siguen manteniendo en posiciones más lejanas que cercanas, diría yo, todavía no daría todo por perdido en ningún caso. Se me había olvidado, bueno, como se dice, la puerta del horno se quema el pan. Exactamente, así Quizás es. podríamos, está bueno el recordatorio porque también hay otros casos internacionales como la elección, no me acuerdo contra quién era, pero en España cuando fue el atentado de Atocha, eso igual marcó, a unos días antes Claro, marcó el resultado de la efectivamente, elección. así es, son hitos que van marcando y que pueden, como tú bien dices, 2 días, una semana antes de la elección, darte vuelta a las cosas. Entonces, al final, y es por eso en realidad que la estrategia de José Antonio Kast tiene mucha lógica. A mí me sigue pareciendo cobarde que el término que usé el capítulo anterior lo mantengo, pero tiene mucha lógica. Es decir, él mientras menos se exponga, menos posibilidades tiene de cometer algún error no forzado y eso naturalmente lo acerca mucho más a la moneda. Y es siendo muy evidente todos los errores que puede cometer, porque lo vimos esta semana con debate social Sí. de las organizaciones sociales en cooperativa, cometiendo muchos errores. O sea, si esto fuera si era un ring de boxeo, eh, Janet Jara lo tenía arrinconado ahí y después por las redes sociales también. Le sacaron hasta la clave del celular, las conversaciones con su jefe de campaña. Fue muy evidente sus debilidades en un foro bastante contenido, porque era sin público, en un estudio de radio, como deja de ser más cómodo, digamos, que estar en un set de televisión, con todo lo que se estuvo duro para José Antonio Cast. Sí, absolutamente. Yo creo que entrando un poco primero en lo que fue el debate, dando un par de pinceladas sobre lo que fue, yo creo que efectivamente tú das en el clavo de respecto a que fue un debate muy elegido con pinza por parte de Cast. Es decir, intentó elegir el escenario más cómodo posible y es más, a mí no me extrañaría para nada que este debate él lo haya confirmado muchos meses atrás, cuando todavía su estrategia no era ausentarse de los debates. Y el problema es que como era un debate social organizado por el Hogar de Cristo, por Techo, por Fundación Superación de la Pobreza, son organizaciones a las cuales yo creo que Kast no les supo decir que no, de tal forma de que no pudo cancelar este compromiso. Y entonces, yo siento que eso es lo que ocurrió, ¿no? Ahora, siguió y aún así, es decir, aún así, aun cuando el escenario era fértil para él o era, por así decirlo, cómodo o más tranquilo, si es que era un debate social,
de igual forma fue complejo, no se vio cómodo, no se vio, como tú bien dices, también acorralado por parte de Janet Jara, quien la verdad es que jugó a la ofensiva, que es lo que tiene que hacer naturalmente, tiene que salir a jugar a la ofensiva, salir a demostrar las debilidades de Cass, salir a demostrar cuando está mintiendo, dejarlo en evidencia también cuando no sabe algo, porque muchas veces Cast tiene ese estigma del hombre de derecha rubio y hegemónico que es muy inteligente y que sabe mucho de economía, cuando a veces no es así. Y es importante que Jara lo deje en evidencia y yo creo que lo ha hecho bastante bien en esta oportunidad que tuvo, porque como Cass se está ausentando de todos los otros debates televisivos y entrevistas, hasta con la de Don Francisco, hay que entender de que, bueno, fue una instancia que tenía que aprovechar Janet Jara y yo creo que lo hizo. Sí, solo para no dejar de decir cosas que hay que decir y que queden en el registro de que la hemos visto la influencia de José Antonio Caz en los últimos meses en los canales de televisión, en particular en Canal 13. Eh, y nada, para dejar ahí claro que hay un manejo que no es solo decir que va a ir o no va a ir a un evento, sino que hay toda seguramente una negociación detrás respecto de su relación con los medios, porque no le van a cerrar la puerta, claramente. En ese caso, por ejemplo, Canal 13. No, claro. Y claro, como dices tú, debe haber estado muy planificado esto en cooperativa. Sí, absolutamente. Y yo creo que al final, pero también tiene mucho sentido lo que tú dices respecto a que él sigue teniendo una excelente relación con los medios, y son los medios los que siguen estando a disposición y a merced de lo que diga Cast. Es decir, por ejemplo, él ha tenido un par de entrevistas, creo que hubo uno el otro día que la vi con 24 horas y otra que fue como con Canal 13, si no me equivoco, entrevistas cortas, como de 10 12 minutos, al hueso, digamos, el hueso muy entre comillas, porque son probablemente también preguntas que él ya conocía de antemano. Entonces, como que naturalmente él se intenta mostrar cuando quiere mostrarse y los medios, por supuesto, que están a su favor, comprendiendo de que, como nunca da entrevista, cada medio intenta obviamente llevar agua a su molino. Entonces, bueno, finalmente se entiende esa perspectiva, pero al final es lamentable que no se le exija también, pues finalmente tiene que ser una forma recíproca de relacionarse con el poder por parte de los medios. Yo creo que eso también es relevante también destacar, porque finalmente si ellos están a disposición de Cast también debe estar a disposición de, por ejemplo, cosas relevantes como el debate de Mega, ¿no? O entrevistas como Las Caras de la Moneda, que es un programa que Don Francisco hace desde la elección del año 2009. Entonces, hay que entender, el año 2013 hubo 9 candidatos y los 9 fueron a las caras de la moneda. Entonces, al final, hay que entender de que hay cosas las cuales no se entiende por el cual se está restando, es decir, se entiende estratégicamente, pero no desde el punto de vista electoral. Y yo creo que obviamente él sabe que no necesita ganar votos y también va por ahí su estrategia. Como sabe que no necesita sumar más, simplemente con lo que ya tiene les basta y les sobra, él está intentando mantener eso y que no se le escape el ganado, nada más que eso. Él quiere mantenerse de así firme hasta el final y bueno, es lamentable, pero es una estrategia que se entiende, ¿no? Igual asusta un poco cuando uno piensa cómo va a ser el gobierno Sí. de un personaje así, porque también el grado de exposición que puedas tener implica el encuentro con el otro, todos los valores democráticos, digamos. Totalmente, sí. Anticipa un posible gobierno. Así es. Aparte toda su capacidad para mentir descaradamente, para desinformar, es decir, o para manipular a los medios, como ya decíamos, ¿no? Entonces, al final, son indicios tremendamente peligrosos de lo que puede ser un eventual gobierno de José Antonio Kast, es decir, una persona que se va a esconder ante los medios, que va a hablar cuando él quiera hablar, que va a tomar medidas autoritarias sin tener un contrapeso, que es precisamente muchas veces los medios de comunicación. Entonces, finalmente, eh, se convierte en algo eventualmente peligroso. Sí, sin duda. Yo creo que, y ahí, eh, yo creo que hay algo, lo pensaba a propósito de otra situación, pero, por ejemplo, cuando uno ve hoy día que las funas son una forma de resolver conflictos en redes sociales, ese, porque en el fondo no tienes dónde más reclamar, que es es la última, el último recurso, sin ley, digamos. Eso, cuando uno lo piensa en términos de los medios de comunicación, habla de una falla de los medios de comunicación que deberían ser quizás el último recurso, hacer público un problema, pero están completamente cerrados a sus propias editoriales, a sus propias lógicas, a sus propios intereses, y se cierran ahí a la apertura al público, y eso tiene consecuencias después súper graves.
que al principio parece inofensivo, eh, pero en el fondo estas acciones poco democráticas, medio poco pluralistas, quizá, puede tener consecuencias muy graves. Sí, sí, completamente. Es decir, los medios de comunicación sin duda viven en una burbuja y viven muy alienados, ¿no? Respecto a lo que son el poder finalmente. O sea, no hablándolo como desde lo macro, ¿no? Desde lo que podemos hablar los grandes medios productores, los grandes grupos económicos, ¿no? Eh, los medios, por ejemplo, que siguen teniendo influencia, los partidos políticos, la iglesia, ¿no? Los masones. Entonces, finalmente entendemos de que los medios de comunicación es un eje de poder también. Y lamentablemente han terminado cayendo, y es por eso que las redes sociales terminan ocupando su lugar, ¿no? Y eso también termina siendo, de alguna forma, por supuesto que contraproducente, porque naturalmente la televisión es el medio de comunicación que es masivo, ¿no? Llega literalmente a gran parte del territorio chileno, incluso a los lugares extremos, y uno podría decir que el Internet también. Pero la verdad es que no, o sea, la verdad es que la televisión tiene una cobertura mayor que el Internet. Entonces, finalmente, hay que entender de que ese rol que durante muchos años tuvo la televisión se perdió hace ya muchos años, y las redes sociales como que lamentablemente cumplen con ciertos de los roles de la televisión, que, bueno, por ejemplo, estaba el de educar también, el informar y el entretener, pero en realidad las redes sociales muchas veces entretienen e informan a medias, entonces finalmente termina siendo peligroso de algún aspecto también. Sí, pues se pierde un poco el rol que tuvo el periodista en algún momento. Hoy día, ya, sin perjuicio de lo bueno que puede hacer, cualquiera puede emitir algo sin un filtro profesional. Y yo estoy de acuerdo con eso, digo, pero también el periodista tiene un rol muy necesario. Claro. También habría que mencionar que esta semana otra de las cosas que pasó es que el CNTV no permitió se transmitiera una campaña en contra de la violencia de género, violencia doméstica, Ujú, es cierto. y lo revirtieron después, pero habla de esto mismo, Sí, completamente. Es ¿no? decir, es un buen Por una ejemplo. razón Sí, es algo bastante gráfico de lo mismo que estábamos hablando al final, ¿no? Y aparte hay que recordar, uno a veces piensa en el CNTV y es como, bueno, ¿qué es el CNTV? Y la verdad es que cuando lo disgregamos y vamos al fondo del asunto, es un grupo de 10 señores que fueron, o señoras, da lo mismo, pero me refiero a 10 personas que fueron designadas por cuoteo político y que hoy en día cumplen cierto rol en un directorio donde votan colegiadamente ciertas decisiones que muchas veces terminan siendo muy arbitrarias y muy políticamente arbitrarias. Entonces, al final, el CNTV, naturalmente, como cualquier otro consejo político, y que tiene cierta editorial que parte de cierto sesgo, ¿no? Y un sesgo que puede ser incluso positivo si es que se utiliza bien, es decir, un sesgo que obviamente intenta propiciar la institucionalidad, el Estado, ¿no? Esa debe ser la gracia del CNTV. En vez de eso, se busca sesgar cierta opinión política, intentando opacar a otras, y al final pierde todo el sentido, ¿no? no, y muy absurdo, que cómo se podría suponer que una campaña en contra de la violencia va a estar a favor de un candidato No tiene ningún o sentido, que no. un, can- o que un candidato no está a favor Claro. de luchar contra es tirado de las mechas. Ojalá que no se persista en ese camino. Sí, sobre todo ahora que va a haber más carta blanca en un eventual gobierno, por ejemplo, conservador de Kast. Entonces, al final, si está ocurriendo esto en el gobierno de Boric, cuidado, es decir, esperemos que esto no se siga acentuando y empeorando, al final, no es la idea. Y siguiendo un poco con el análisis de la campaña presidencial en sí mismo, ¿cuáles son los números que has visto? Sí, ¿Cómo lo ves? bien, yo creo que ese es un buen tema. La verdad es que los números en términos macro están complejos para Janet Jara, es decir, no son buenos. Pasemos a los datos puntuales. Por ejemplo, la encuesta que salió hoy de Activa, de Pulso Ciudadano, le da a Janet Jara 41,1, a José Antonio Caz 58,9, ¿no? O sea, estamos hablando de una diferencia mayor a 15 puntos. Otras encuestas muy recientes, vimos recién Pulso Ciudadano, esta es Panel Ciudadano, y el panel ciudadano da un exacto 60% a José Antonio Caz y un 40% a Janet Jara, ¿no? Ahí estamos hablando de 10 puntos, que es un mejor escenario, pero acá hay un dato que yo quiero dar que me parece tremendamente revelador.
miran los datos que son esta misma segunda vuelta entre Kast y Jara, pero con el votante habitual. Kast tiene un 53% y Janet Jara un 47% con el votante habitual. Y aquí viene lo interesante y lo revelador. Con el votante obligado, Kast tiene un 74%, mientras que Janet Jara un 26%. Y ahí es donde se produce el desequilibrio que finalmente termina dando un 60-40, ¿no? Entonces es increíble la diferencia de porcentaje que tiene Janet Jara respecto al votante habitual, ¿no? En cuanto a este otro votante obligado que vota solo porque la elección ahora es obligatoria. Entonces, obviamente, si tuviéramos el mismo escenario que, por ejemplo, tuvo Boric en el año 2021, hoy en día la elección estaría reñida. Es decir, estaríamos en un 47-53, lo que significa que es un escenario totalmente abierto. Sin embargo, al estar en este escenario de voto obligatorio, en donde todo el mundo vota, ese votante desafectado de la política, que ve al Partido Comunista como la institucionalidad misma de la política, como del meme del rechazo, ¿no? Entonces, al final, de rechazar la política, me refiero. Entonces, al final, termina siendo muy, muy contraproducente para Janet Jara ese sector, ese público, que es precisamente el gran público de París y el gran público de Kaiser, y es el votante de Parisi, por ejemplo, que le ha costado mucho llegar. Y después vamos a adelantar uno de los artículos que vamos a publicar ese día, ya cuando esté publicado este podcast también, precisamente hablando de ese segmento que se abrió con el PDG. Pero entonces estamos hablando de un voto de rabia. Ese es lo que ha logrado rescatar con esta crítica permanente al gobierno. De ahí salen eso. Me refiero a que este 70 y tantos % que nombraste de ese grupo de votantes, ya, deberíamos suponer que son los que están muy desacuerdo con la gestión del gobierno, con Sí, el voto sí, de rabia. totalmente, totalmente. Son probablemente, y no solo con este gobierno, así eso es lo interesante, es un votante que está un poco en desacuerdo con todo lo que tiene que ver con la política en general, todo lo que huele a institucionalidad. Entonces, al final, por eso se va con un disco, lo como lo es Franco Parisi, que intenta hacerse ver a sí mismo como un outsider, ¿no? Aun cuando no lo es. Entonces, al final, ese mismo votante probablemente rechaza a Boric, ese mismo votante probablemente rechaza las presidencias anteriores, incluso probablemente todas. Entonces, al final, por eso nunca le interesó votar, ¿no? Entonces, al final, ahora, al tener que hacerlo, busca eh, qué representa ese rechazo. En este caso fue, por ejemplo, Franco Parisi, y en esta segunda vuelta está siendo mucho más representado por Jason Tenocas que por Jara, y queda clarísimo en los números, es un 74%. La verdad es que es complejo. Y es ese público que todavía sigue siendo cautivo, es decir, yo no lo daría por perdido para nada, porque es un público que sigue siendo muy fluctuante, es decir, Eso al te iba a ser preguntar, apolítico sigue siendo fluctuante. Sí. ¿y por dónde estaría la mano ahí para agarrar ese voto? Yo creo que es muy inteligente lo que está haciendo de tomar las propuestas concretas de París, porque realmente este votante es muy pragmático. Es decir, este votante le gusta París, claro, porque representa lo díscolo, a lo anti-institucional, pero también porque le estaba dando soluciones concretas y pragmáticas que le ponían plata en el bolsillo prácticamente. Entonces, al final, el hecho de que Janet Jara tome lo del IVA a los medicamentos, tome justamente lo del pie habitacional, que tuvo también la idea tanto de París como de Matei. Entonces, ese tipo de cosas que hablan de darle soluciones respecto al aspecto financiero, ¿no?, de las personas, yo creo que al final termina siendo la forma en la cual debería acercarse al punto. El gran problema es la desafección que tiene esta gente no sé si definirlo como un trauma, sino que en realidad como este mito, ¿no?, de la política de que el Partido Comunista significa autoritarismo, cuando en verdad no necesariamente es así, pero es parte de ese mito político, ¿no? Que sobre todo tiene un fuerte arraigo en esta sección despolitizada de la sociedad. Entonces, al final, le afecta mucho eso en su perspectiva a Janet Jara, en general. Claro. Me quedé pensando, claro, que eh, nunca se ha hecho mucho análisis respecto de qué significa realmente ese ante común. Sí, sí, O sí, sea, es cierto, es eh, eh, cierto. porque no, especialmente en Chile, no habiendo evidencia de dictadura comunista, de violencia, no sé.
de que te quiten la casa, como se decía en la primera campaña convencional. Claro, la verdad es que sigue siendo un mito, es que eso es lo que es, lamentablemente, porque al final, como tú bien dices, no hay ninguna evidencia concreta ni experiencia situacional en Chile, ni siquiera tampoco alrededor, entonces ni siquiera en países cercanos, entonces como que al final no se entiende de dónde viene ese fantasma comunista, ¿no? Pero que es lamentable y que se ve reflejado, bueno, en la encuesta, darte otro par de números, eh, la encuesta Atlas Intel le da a José Antonio Caz un 62,54 y a Janet Jara un 37,46, o sea, 62-37, larga también la diferencia. Acá lo interesante de Atlas Intel es que hace el disgregado de los votos de los otros candidatos, ¿no? Y por ejemplo, el de Franco Parisi, un 55% de sus votos sería a Cast, un 33% sería al nulo o al blanco y un 11% sería a Janet Jara. Entonces ahí de nuevo se refleja la otra cifra también que veíamos hace un momento atrás, ¿no? De este público desafectado de la política. Y aquí viene algo interesante. Bueno, Evelyn Matei, el 72% de sus votos se va a Kast, el 20% se va a Janet Jara, lo cual la verdad es que no es menor. Eh, Otros candidatos son más lógicos, ¿no? Janet Heinz Kaiser, el 98% se va a Kast, un 0,4 se va a Janet Jara. Harold May Nichols, Meo y Artets, el gran porcentaje se va a Janet Jara, ¿no? Aun cuando es menor, son casi 3 puntos que son los que le suman, lo hacen llegar a 30 más lo de Parisi, todo apunta precisamente al 40-42%, que es lo que le dan las encuestas en su mejor escenario. Y la verdad es que de ahí todavía queda margen para crecer. O sea, yo siento que hay todavía votos por buscar. Todavía yo creo que si se convence un 20% a Matei, se puede convencer un poco más. Lo mismo con los votos de Parisi, que sobre todo ese 33% que piensa votar nulo o blanco es un bolsón de votos enorme, 33% de 2,5 millones. Entonces yo creo que ahí falta por buscar también los mismos votos que tiene que recuperar de alguna que por alguna razón un poco inexplicable perdió de aquellos que votaron por listas parlamentarias de la izquierda, pero que no votaron por Janet Jara, que son casi 600.000 personas. Entonces, finalmente, yo creo que tiene por dónde buscar lo que hace que siga siendo esta carrera interesante y todavía yo diría que abierta. Si te escuché bien, de los votos de París se va menos porcentaje que los que se van de Matei. O sea, gana más de Matei que de París. No, 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 gana más de Parisi, un poco más. Ah, no, perdón, 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 tienes toda la razón. Efectivamente, eso que me parece, que me parecía muy interesante destacar, que bueno que lo hiciste tú, te lo agradezco, que precisamente tiene relación con que más votos gana por parte de Matei que por parte de Parisi. Es decir, gana 20% de votos de Matei y gana solo el 11% de los votos de Parisi. Más gente de Parisi prefiere votar nulo que votar por Janet Jara. Entonces, al final, eso es muy interesante porque un 33%, como hablábamos, de los nulos que prefiere votar nulo, todavía podría eventualmente preferir votar por Irian Jara. Es decir, mientras no intenten votar, mientras no se vayan a la opción de Kast, yo creo que sigue siendo un escenario que todavía está abierto. Eh, insisto, si votó por un 20% por Matei, yo creo que todavía puede también rascar más de ahí. Es decir, un par de votos más, un par de puntos más que le pueda dar el voto de Matei, que muy probablemente es el voto concertacionista, un voto tal vez más de centro que no quiere tomar la opción que tomó Eduardo Frei, ¿no? De cruzar el Rubicón y al final prefieren votar por Irene Jara, aun cuando sea en el secreto de la urna, ¿no? Entonces, al final sería interesante No, que y ese voto también se también apreciado. y también a Matei la trató muy mal el candidato Kast. Es muy cierto, Entonces también puede haber un voto de cansa. es cierto. Hasta ahora están circulando todos los reels en lo que decía Matei antes de darle su apoyo el día de la elección. Sí, es verdad, es verdad. Y yo creo que, bueno, y Jara de hecho lo ha mencionado un par de veces, lo mencionó incluso en el debate. Entonces yo creo que es una estrategia interesante, porque aparte no está mintiendo, es decir, simplemente está relevando hechos que ocurrieron durante la campaña, en donde Kast fue especialmente agresivo con Matei en términos macro, y no le importó tampoco defenderla cuando ocurrió todo el asunto de los bots. Entonces al final yo creo que ahora está pagando un poco y está perdiendo y teniendo una pequeña fuga por ahí. Y es por eso que, bueno, ni siquiera quiere ir a debate, es decir, mientras está intentando no seguir teniendo fugas, ¿no? Eso es la estrategia de Kast. Y el día de y además los errores no forzados, digamos, que pueda tener Kast, que seguir ocurriendo. Sin ir más lejos, se generó una situación muy polémica, el que fue la entrevista con 24 horas, que se encontró con una inmigrante, si no me equivoco, venezolana, que está indocumentada, y ella le pedía ayuda, siendo adepta le pedía ayuda para regularizarse.
porque además tiene una hija que tiene carnet chileno. Ujú. Y la respuesta de él fue, usted se tiene que ir y mejor que se vaya ahora para que se lleve sus cosas a que se tenga que ir después. Le dio a entender obligadamente que casi que la iban a expulsar de forma violenta y no iba a poder recuperar, digamos, si tiene y lo que ha logrado armar acá. Algo que él, después él insistió al periodista, al periodista de 24 horas diciéndole que a veces él tenía que, o sea, él está dispuesto a tener esas conversaciones duras con las personas, pero no deja de ser tremendamente violento que tú le digas a una persona que está indocumentada que porque además su hija que va a hacer se tiene que quedar acá, probablemente, Claro. pero y su hija ya está reconocida, es tremendamente violento. Así es, así Eh, es. Y eh, sí, lamentablemente no tiene un toque humano Cast, es bastante frío, bastante indolente, diría yo, en términos generales, y finalmente termina teniendo esos arranques que parecen ser muy de hombre autoritario, hombre muy serio, pero que son, como tú bien dices, violentos. O sea, si lo analizamos así desde la perspectiva que debiese ser, son ataques violentos, son ataques que incluso en ciertos aspectos machistas, como por ejemplo con Matei y con otras personas también cuando suele referirse a las mujeres. Entonces, al final, cuando empezamos a hilar fino, nos damos cuenta que realmente Cast tiene actitudes que son bastante deplorables y eso hace entender por qué no quiere exponerse tampoco siquiera a programas que él denomina como de corte humano, como el de Don Francisco. Es decir, ya ni siquiera se trata de no dar entrevista, de no atreverse a responder preguntas difíciles sobre los temas valóricos, no, se trata de no querer hablar de su vida tampoco con Don Francisco, porque no le interesa intentar mostrar una forma más humana, sino que le interesa mantener el 55% que sabe que tiene seguro y que en realidad mientras menos fugas tenga, mientras menos problemas tenga, arranques como este video tan lamentable que tiene con esta inmigrante, finalmente le resta de alguna manera tal vez, sobre todo ese voto tal vez que es como de Matei, como de Chile Vamos, que está un poco inseguro, entonces al final intenta no cometer ese tipo de errores porque sabe que no tiene ese toque humano y bueno, para bien o para mal, y es una persona tremendamente indolente y violento, sin duda. sí, como cuando le dijo a Janet Jara en el debate que hizo una intervención y después le dice, bueno, después de este corte comercial, sigamos. No. Y la candidata lo encara y es completamente fuera de lugar ese comentario, muy, muy violento. ¿Y sabes lo más loco, O Felipe? sea, Que esto que estamos viendo es el cast recatado. Es decir, esto que estamos viendo es el cast más contenido posible. Y aún así sí, tiene estos totalmente. arranques. Sí, Ya y ha pasado por todas las elecciones que ha pasado, aprendiendo claro. a Es contenerse. decir, si nosotros viéramos los videos de José, y qué bueno es que ahora algunos se están empezando a viralizar, videos de sus elecciones del 2021, incluso del 2017, cuando era el extremo conservador de todo el arco político chileno, al final uno se da cuenta cuál es el real cast, porque como él dijo en un debate hace un par de semanas atrás, él sigue siendo la misma persona. Entonces, al final, que él mismo lo reconozca, es cosa de buscar el archivo nomás. Y finalmente, ojalá la gente empiece a ver esos videos también, porque es importante. Sí, pues se han viralizado bastante esos videos. Em, no sé si tienes más datos de encuesta. Sí, no, bueno, en términos generales, acá hay una, bueno, para terminar, también está la encuesta Criteria, que también le da un 59% a Kast, un 41% a Jara. Acá hay una comparativa interesante de, por ejemplo, de la Atlas Intel, de la Influye, de la Criteria, de lo que ocurrió el año 2021 y lo que ocurrió ahora. Y todas, excepto Atlas Intel, tienen un margen de asertividad bastante alto, diría yo, ¿no? Acá tengo los números de referencia de lo que ocurrió el 2021 y casi todas aciertan bastante bien. Entonces, al final, bueno, eso no habla de que metodológicamente las encuestas no tienen un problema en general. Ahora lo interesante va a ser es este votante obligado, que primera vez que no vamos a ver votante ahora en una segunda vuelta, ¿no? Que también es un comportamiento diferente y que electoralmente no se ha medido. Entonces también va a ser interesante y que le agrega algo de incertidumbre, claro. Claro. Y había la sorpresa para la primera vuelta. Sí, yo creo que también ahí hay un punto importante, ¿ah? Yo creo que si esta elección estuviéramos en el mismo escenario del 2021 con este voto voluntario y tuviéramos estos mismos números, yo creo que la situación de Janet Jara estaría aún más complicada,
porque ahora por lo menos tenemos ese elemento de la incertidumbre, tenemos este signo de interrogación que no tenemos cómo despejar, ¿no? Y finalmente son más de 6 millones de votantes que no tenemos idea cómo van a reaccionar en una segunda vuelta, que es primera vez que van a verse enfrentados a una dicotomía, ¿no? A tener que enfrentar 2 modelos de sociedad. Entonces, finalmente yo creo que va a ser interesante y que este grado de incerteza debido a estos votantes que no sabemos cómo votan, ¿no? Porque no se han medido, nos da una esperanza bastante alta respecto a que en realidad no está todo dicho en esta elección. Sí, no sé por qué declaramos nuestro voto y que se mantiene para esta segunda vuelta. Por supuesto. Me hace acordar lo que pasó, un comentario que hizo esta semana Coloma, diciendo que querían cambiar el clivaje tradicional de izquierda, como de izquierda a derecha, que tenía que ver con la dictadura, y cómo es organizado el sistema eh, político chileno. Y por qué, y otra reflexión que me llamó la atención también esta semana es lo que dijo Pamela Giles en Radio Troce, haciendo una definición conceptual de cuál eran la teoría política, por decirlo así, con la que estaba trabajando el Partido de la Gente, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, claramente este votante indiferente, este votante que ahora está obligado a tomar una decisión. Y bueno, contar que ya tenemos publicado en el sitio web un artículo que reflexiona sobre esto, que se llama El populismo democrático de Pamela Giles, vanguardia plebeya o la demagogia táctica. Esa es la pregunta que estamos abriendo sobre este concepto, porque ella hizo una referencia de este populismo democrático que lo toma de pensadores como Laclau, como Chantal Mouffe, y en palabras simples de qué se trata esto, el reconocimiento de un grupo que se opone a la élite y que viene, por eso, hacia la diferencia con la referencia de Mina Colemo, que en el fondo viene a romper esta forma de vivir la realidad política o a los electores o a la sociedad. Ya no si es que están a favor o en contra de una dictadura, a favor o en contra de lo que sucedió en el estallido en octubre de 2019, sino en esta posición por el otro. Y te lo comento porque yo creo que esa es una conversación súper interesante que se abre con estos resultados de las elecciones de la primera vuelta. Ahora es la conversación que tenemos también y hay un montón de preguntas, desde qué tan sincero es este planteamiento de Pamela Giles y del PDG, qué tan práctico va a ser, ¿tiene sentido de realidad? No sé qué opinas primero de Me parece este interesante. Yo planteamiento. creo que, bueno, varios puntos me gustaría tocar. Primero yo creo que hay que diferenciar lo que es Pamela Giles de lo que es el PDG, y después voy a adentrarme un poco más en ello. Pero primero yo creo que ambos, tanto Pamela Giles como el PDG, están intentando obviamente impulsar el clivaje que está relacionado a lo, como tú bien mencionas, a lo anti-élite, a la anticasta, ¿no? Un poco lo que hizo Milei, lo que han hecho muchos otros, ¿no? Los populistas. Intentan de alguna u otra forma apelar a soluciones concretas, pragmáticas, mediante usando muchas redes sociales, mucho medio digital, intentando apelar que ellos están fuera de la política, que son una alternativa diferente, que está fuera de la izquierda y la derecha, cuando París se abre facho le comunacho, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero yo creo que más allá de las definiciones que da Pamela Giles, que me parece interesante desde el punto de vista como de la filosofía política, de cuál es como su ideología detrás, me parece interesante, pero para entenderla a ella particularmente, yo creo que ahí está el problema. ¿Por qué? Porque finalmente el PDG termina siendo un partido tan tan centrista, sin que eso signifique nada en realidad, ¿no? En donde termina siendo nada también. Entonces, como que al final, cuando tú no te defines por nada, terminas siendo nada. Es decir, ¿qué me refiero con esto? De que Pamela Giles puede tener una definición muy clara sobre lo que es su pensamiento, pero eso no significa que los otros 13 diputados también. Es decir, de hecho, ¿y en qué me baso para decir esto? Salió después de Pamela Giles habló, salieron 2 o 3 diputados electos que no conoce nadie en realidad, o más allá de sus electores, con el perdón de ellos, digamos, pero que no los conoce, digamos, la sociedad chilena en su conjunto, y que salieron a decir Que no han estado exactamente, en la no son, conversación. son conocidos en general, y que finalmente salieron a decir de que Pamela Giles no representaba sus pensamientos y que ella no hablaba por ellos tampoco. Entonces, al final, enseguida vemos esos desmarques que nos hablan de un partido
que ya tuvo estos mismos problemas hace 4 años atrás, con menos diputados, pero que ya los tuvo. Y ahora, teniendo a una Pamela Giles intentando ser una lideresa del PDG dentro de la Cámara, vamos a ver cómo le resulta, entendiendo de que ya hay ciertos parlamentarios que son díscolos. O sea, por ejemplo, ya vimos, por ejemplo, a un Javier Olivares que se fue a apoyar directamente a Kast, es decir, más allá de lo que decía el PDG. Entonces, al final, ya salieron estos otros diputados que con menor renombre, pero que ya salieron alegando de por qué Pamela Giles hablaba por ellos y por qué los definía, ¿no? Cuando ellos tenían tal vez otras definiciones. Entonces, al final, vemos que ese es el problema de estos partidos que intentan atraer a todos sin una ideología clara, porque finalmente te llega de todo. Y es literal y es obvio que eso puede ocurrir cuando son partidos que actúan de esta manera, con esta anti-ideología, anti-forma de ver la política, en donde al final terminan después pagando los platos cuando ya son electos, como así lo vimos, insisto, 4 años atrás, cuando la bancada del PG empezó con 7 diputados, terminó con ninguno. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con eso también. Y es pero o sea, la representación de este pueblo llano, como dice ella, o de estos indiferentes, o de estos obligados a votar, ¿tú dirías que es la conversación que se abre? Sí, Yo creo que, bueno, yo diría que sobre sí, pero todo porque ¿sabes qué interesante esto? Que sí, efectivamente es un votante que siempre estuvo ahí. El problema es de que antes no lo veíamos porque era un votante que literal no iba a votar, porque no le interesaba, ¿no? El tema es de que ahora como está obligado, y esto es lo importante, si el sistema electoral y político se mantiene tal y como está, este votante va a ser relevante toda la vida. Entonces ya nunca más se le va a poder ignorar a este 20% que votó por Parisi, a este 13% que votó por Kaiser. Es decir, no se le va a poder ignorar nunca más a este votante que de alguna forma siempre fue un poco, no sé si ignorado es la palabra, sino que omitido, como que en realidad, como no votaban, era un círculo vicioso, nadie hacía políticas públicas para ellos porque no votaban y ellos no votaban porque nadie hacía políticas públicas para ellos, ¿no? Entonces al final se daba vuelta de lo mismo y ahora va a ser inevitable verlos porque van a estar ahí en cada elección. Entonces al final eso también cambia un poco los clivajes y los discursos dentro de la política propiamente tal. yo creo que también, porque en el artículo también repasamos experiencias internacionales que tienen que ver con la apelación a esta oposición del pueblo con la élite. Ejemplo, en España, con un poco ciertos llamados que hacía el Podemos, momento en Grecia, en México con lo que hizo Manuel López Obrador, puesto los más exitosos. Él tenía una narrativa de pueblo versus mafia del poder. En Bolivia, un poco lo que hizo Evo Morales. Eh, pero a lo que quiero ir es que esto también habla de que no es solo una circunstancia del sistema político de Chile o este voto obligatorio, sino que hay una circunstancia, digamos, económica, social, mundial, que hace que surjan estas demandas, esta forma de demandar, o este sujeto político que requiere otro tipo de respuesta, quizá, o tiene otro tipo de animosidad, no sé Sí, cómo sí, sí, diría. completamente, sin duda. Yo creo que efectivamente vemos que los problemas son diferentes, ¿no? Es decir, porque también los factores sociales y ambientales que están dentro de la sociedad también son diferentes, ¿no? Desde lo que son las redes sociales, Claro. el proceso de inmersión en la tecnología y la inteligencia artificial de la actual generación, es decir, son personas que crecieron con el Internet como algo obvio, algo tácito para ellos en su vida. Entonces, al final, todo ese tipo de circunstancias no las vive solo Chile, sino que también se vive en todo el mundo literalmente. Entonces, al final, los procesos políticos suelen ser bastante cíclicos dentro de los mismos países y se van como, entre comillas, turnando sus procesos cíclicos, ¿no? Entonces, al final, es natural que aquello que ocurre, por ejemplo, en Europa, luego ocurra en Latinoamérica, ¿no? Y muchas veces a veces ocurre al revés, lo que ocurre en Estados Unidos también se traspasa hacia el sur y bueno, así va cambiando los procesos políticos, pero se suelen repetir, porque al final las sociedades están compuestas por los mismos seres humanos, ¿no? La misma raza humana, digamos. Entonces, al final, Ujú. son personas que suelen instintivamente casi, ¿no? Acudir y llegar casi a los mismos caminos. Son ¿no? a veces con mayor o menor tiempo, pero llegar a los mismos caminos. Entonces, al final, se entiende desde ese punto de vista también, ¿no? Como te decía, prácticamente son grandes factores que existen en gran parte de los sectores sociales y Chile no está exento de ellos, sin ninguna duda. Y se van abriendo cada vez más. Yo creo que lo que tú dices de las redes sociales es una comparación en relación al voto obligatorio. En el fondo, hay espacios donde o estás obligado o tienes la posibilidad de hablar libremente, digamos, y eso cambia la realidad. Eso en ese mundo cambia. Totalmente.
Y En no, poder de otra manera. seguiremos la conversación, claro, en poder de otra manera. Sí, creo que esa está una buena reflexión para cerrar, ya entrándonos a la... ¿cuánto dijiste que faltaba ya? Faltan 2 semanas, exacto, Como 15 a días, 15 15 días. días liberal. Sí, sí. Sí, estamos a 15 días, nos vamos a ver ya una semana antes de la elección. eh, y nada, vamos a ver cuánto gira la aguja en estos días y en estos días en que unas Sí, al final. totalmente. Vamos a estar atentos ahí a lo que ocurra, va a ser muy, muy interesante. Veamos lo que pasa. En una semana más vamos a estar tan cerca que yo creo que las cosas van a estar tal vez un poco más claras. Sí. Muchas gracias, Silvio, por esta conversación muy amena y nos Ay, estamos muchas gracias a ti, Felipe. Muchas gracias a todos que nos escuchan también. Nos estamos viendo. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.